sobre este tipo de personajes, para saber, algunos me lo dijeron, que cómo se pudiera trabajar en pos de desinflar a los influencers. Bien pueda, Gonzalo. Micrófono. Micrófono, Gustavo. Sí, Gonzalo. sí, ya. ¿Me escuchas? Ya. Bueno, sí. Más que, es decir, yo recuerdo un pensamiento árabe que dice, cada vez que veas a tu enemigo, bésale la mano hasta cortársela. Entonces no es un poco de atacar a los influencers, porque pertenecen ya a otra generación. Más bien buscar estrategias de cómo estamos. Pues para la generación nuestra, cómo podría ser esa unión, ese vínculo y llegar a ser influencers, ¿verdad? Si no, lo que está sucediendo en el siglo XXI. Pero, ¿por qué digo esto, Germán? Mire, porque con base en todo lo que escuché ayer y lo que he venido escuchando del taller, yo recuerdo que Ignacio Ramonet, director de Le Monde Diplomatique, en un artículo sobre la globalización, él sentenciaba, palabras más, palabras menos, que a la larga el ser humano hacía de lo propio ajeno y de lo ajeno propio. Y eso lo observé en las posiciones respecto a cómo observar la crítica o a cómo evaluar su percepción del cine. Juan Guillermo, en una brillante exposición, nos planteó muchas cosas interesantísimas del cine francés. Yo diría que Gustavo, su gran influencia sobre el cine alemán. Jaime, con su propuesta muy interesante, con cierta inclinación hacia lo norteamericano, por los personajes emblemáticos que trajo a colación. El chico de esta mañana, yo, pues lo veo muy con su cine colombiano. Yo inclusive tengo una influencia muy particular con José Luis Guarner en España, porque cuando yo fui a estudiar cine, él ya era un crítico excelente y además muy semiólogo, que es lo que un poquito me inclina a mí. Existía también un señor ya mayor ya murió por supuesto, se llamaba Alfonso Sánchez. Y era muy dicharachero y tenía su programa en española y hablaba sobre cine, pero a todos nos gustaba escucharlo, si bien su análisis en profundidad no era como el de José Luis Guarner. Excluyamos de todo esto a la nouvelle vague del cine francés. De manera que yo creo que a la hora de influencer y nosotros que no lo somos, y retomando un poquito, eso fue una reflexión que me vino ya aprendiendo esto y viendo a ver en qué enfocábamos un poco más nuestra posición, es precisamente esa. Si aceptamos, ¿verdad?, lo que dice una celebridad y una eminencia como Ignacio Ramonet, que Guillo lo conoce y ya ha leído Le Monde Diplomatique, que si hacemos de lo ajeno propio y de lo propio ajeno, en algún momento determinado, independientemente de nuestra propia percepción y realidad semiótica de lo que queramos analizar, siempre habrá algún toque sobre lo que hago. A mí me gusta mucho en ese sentido Guarner, él utilizaba, y yo siempre lo he creído, en alguna frase de algún personal de la película está la idea madre de la misma. Y a mí me ha ido bien en ese sentido, sin dejar de reconocer, por supuesto, la amplitud y la gama que ofrece la crítica, no solo colombiana, sino latinoamericana y universal. Entonces, yo quería plantear eso, que hagámonos nosotros influencers, no atacar, no vituperar, porque eso no lo vamos a acabar ya. Ya los que estamos entre los, por ampliar un poco el espectro, entre los 50 y los 65, tenemos que ver cómo formamos parte de esa comunidad que sería fantástica. Y yo lo he intentado mucho a través de mi sitio web y de mi programa de televisión online que ya está en marcha.
y me ha ido bien. Y en ese sentido, sin perder nuestra autenticidad, por supuesto, podríamos aportar como influencers en aspectos importantes como la aproximación hacia la lectura crítica del discurso audiovisual, mi querido amigo Germán. Entonces yo más que atacarlos o decir que eso es porquería, pues procuremos adaptarnos en esa estrategia que dice el pensamiento árabe: cada vez que veas a tu enemigo, bésale la mano, hasta cortársela, estar con adquirir esa posición que yo creo que en cierta medida necesitamos, aunque no la necesitamos para vivir de ella o para que nos reconozcan lo que somos, ¿verdad? Es decir, siempre hemos hecho esto porque nos gusta, más que porque nos reconozcan o que nos aplaudan, en esta gama de los críticos de cine que tienden a desaparecer. No tanto en Europa. Si tú miras, los grandes diarios europeos tienen sus críticos de cine de cabecera. Yo fui crítico de cine de cabecera del Heraldo hasta que pues la persona que me tenía un poco vinculado emocional y otros aspectos con el periódico, pues ya desafortunadamente no nos acompaña en este mundo lleno de felonía y de hipocresía, y mucho más aún en el gremio de los periodistas. No tanto los periodistas cinematográficos. Yo he tenido buena suerte en los... antes de la pandemia, en ese tiempo hacia atrás, yo estuve en festivales de Sevilla, Berlín, San Sebastián, y creo que uno sigue en buena racha en ese sentido. También es importante, por supuesto, tener vigencia en los festivales de cine. De manera que ese quería ser mi aporte, mi querido Germán, y por supuesto que nos pongamos la mano en el corazón y reconozcamos que de alguna u otra manera hay alguna cinematografía, hay alguna influencia en el mejor de los sentidos, ¿verdad?, que nos motiva a escribir. Yo no niego a José Luis Guerrero o al cine español. Yo viví la transición de antes de y después de Franco. Juan Guillermo Ríos muy brillante, lo de Gustavo excelente, Jaime, lo de Víctor me pareció muy paisa, aunque he visto algunas cosas, pero interesante porque es un hombre que va un poquito contracorriente y de eso se trata. Antes de terminar, pues más que para que lo sepas, sino divulgar para todas las personas que nos puedan estar escuchando, decir que antes de la pandemia, la Universidad del Magdalena, y Guillo lo sabe, el rector don Pablo Vera dio la orden para editar 2 libros que fueron escritos en el 2001 y en el 2003, se reeditaron y se actualizaron: Breve historia de los cineastas del Caribe colombiano y Gabriel García Márquez, El cine, una buena amistad. Ya para este año hay otros 3 textos, uno de cuentos que se llama El misterio del kimono, que se lo voy a enviar al profesor Guillermo, a ver si se digna prologármelo, a Juan Guillo. El otro es Gao y las mujeres del cine, que creo te he comentado a ti, mi querido y estimado Germán, y uno sobre etnografía audiovisual, es decir, las películas colombianas que han tocado el tema de la marginalidad en el cine colombiano. Sí, este es mi aporte, pues, al darme la palabra, y muy agradecido, Germán. Sí. Bueno, ¿y qué opina Jaime Ponce? Bueno, pues yo pienso que lo que acaba de decir Gonzalo tiene toda la razón. Aquí somos un grupo, tenemos la gran oportunidad de reunirnos, de conocernos desde hace un tiempo atrás, y sabemos que en este caso es unir fortalezas, porque cada uno de nosotros tiene una especialización. Cada uno está enfocado en algo que ha formado parte de nuestra experiencia, de nuestra vida diaria, y pienso que en el caso de hablar sobre influencers, fíjense ustedes que todos tenemos el potencial para lograr no solamente, digamos que, no centrarnos tanto en lo que estén haciendo ellos, sino más bien en sobresalir nosotros con lo que venimos haciendo. Alguna vez con Germán habíamos hablado esta situación sobre cómo de manera difícil los críticos de cine a nivel nacional nunca nos ponemos de acuerdo para poder lograr una verdadera, como un verdadero grupo, una verdadera agrupación que nos permita, de cierta manera, salir a darnos a conocer. La gente conoce, habla y digamos que para los del gremio en general, incluyendo los representantes de los estudios de cine, saben y conocen sobre el Encuentro Nacional de Críticos de Cine, saben y conocen sobre CB Cine aquí en Bogotá,
Y bueno, no conocen más acerca digamos, un gremio que reúna a los críticos de cine, que realmente les permita a ellos incluso tener, digamos, que más acceso. Pienso que si nos ponemos en la tarea de lograr reunirnos, ya que tenemos obviamente el encuentro como, y con la cabeza visible obviamente de Germán como liderazgo principal, poder hacernos más visibles en ese sentido, que los estudios de cine se den cuenta que realmente sí estamos reunidos y que tenemos las posibilidades de ofrecerles cualquier tipo de servicio, desde asesoría hasta, ya bueno, por lo menos aquí en Bogotá cuentan con nosotros para invitarnos a los ensayos de las películas, pero que se sientan realmente respaldados, que cuando tengan la oportunidad, la posibilidad ahora que están manejando tantas redes sociales, porque eso es lo que a ellos les interesa. Cuando nosotros salimos de ver una película, lo primero que dicen es envían un comentario sobre la película y ellos lo publican. Entonces ponen una frase pequeñita, ¿no? Por ejemplo, de esas como las que aparecen en los pósters de las películas, a great masterpiece, una cosa así, y 5 estrellitas y no sé qué vaina del diario Times o no sé qué, lo mismo. Entonces ellos están haciendo eso. Les interesa muchísimo tener el aporte de cada una de las personas que vamos a ver las películas y lo ponen en sus Instagram o en sus Twitter. Siempre escriben la opinión de cada uno de nosotros con el nombre y el oficio, pues, o sea, Jaime Ponce, crítico de cine de RCN, o Gustavo Valencia, crítico de cine de Semana, y así. A ellos les interesa mucho eso. Entonces pienso que sí sería como poder lograr reunirnos, unir nuestros esfuerzos, unir nuestras sabidurías, y sé que lo vamos a lograr. Pienso que sería como lo importante ahí. Si lo hacemos y lo logramos, por lo menos sacarlo como ejemplo en este encuentro, sería buenísimo, porque unamos las fuerzas y sé que podemos lograr realmente. Gracias. ¿Y qué dice el maestro Alfonso sobre la inquietud de ¿Qué los... tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, maestro. Yo tengo una posición con respecto a nuestro trabajo, nuestro oficio, que va más allá de las circunstancias que establecen las redes sociales. A mí los influencers, los influenciadores, creo que esa no es nuestra competencia. Nosotros somos otra cosa. Nosotros somos los analistas. Los influenciadores son los manipuladores, que es distinto. Porque cuando tú encuentras o nos encontramos con los influenciadores contemporáneos, nos damos cuenta que ahí no hay debate, ahí no hay discusión. Es una manera de manipular la opinión desde una perspectiva comercial, que no es nuestra función. Nuestra función va más allá de eso. Y va más allá de que existan medios tradicionales que tengan críticos de cine o no. Cada vez hay menos menos medios con críticos de cine como nosotros nos consideramos. Y lo sabemos. O sea, busquemos los medios aquí en Colombia o en Argentina o en Caracas o en donde sea, en México, y se dan cuenta que cada vez es menos. Y el problema reside en que la crítica, el análisis, yo prefiero llamarlo el análisis del hecho cinematográfico, necesita de sus propios medios. Y hemos cambiado muchísimo. O sea, yo creo que nosotros, los que pensamos el cine, de una u otra manera, bajo distintas vertientes, necesitamos expresarnos a través de medios propios y no considerar lo que son, o sea, para mí una influencia que hable de películas, para mí eso importa una pamplina frita, porque ellos están cumpliendo una función comercial con los majors, con los distribuidores, etc. Nosotros no, nuestra función es otra cosa. Y necesitamos establecer vínculos con la gente que piensa el cine, y hay que fortalecer esos vínculos. Hay que convertirlos en circuitos mucho más importantes, sobre todo porque en este momento en los medios tradicionales ya no hay, muy bien,
fuertemente crítica. Entonces, ¿de qué vamos a depender? ¿De las redes sociales? Las redes sociales, en el terreno del análisis, no el análisis, en el terreno del cine, las redes sociales son bastante fatuas, como tontas. Entonces, yo creo que a nosotros nos corresponde es construir vínculos reales, digitales, porque cada vez todo es más digital, menos físico, donde reivindiquemos la función del análisis cinematográfico. Los influenciadores es otra cosa. No sé, hace 30 años, 40 años, alguien lo decía ayer, existía la prensa de farándula. Y la prensa de farándula era una cosa, yo me acuerdo cuando yo escribía en el Nacional de Caracas, había una cosa que era farándula y otra cosa que era arte. Y en la sección de arte estaba incluida la crítica de cine. Pero la crítica de cine, en un medio masivo, tenía mucha influencia. Los tiempos han cambiado, son distintos. Ya los periódicos y las revistas no tienen la misma presencia. Pero nosotros, como analistas del cine, debemos crear los circuitos de la crítica. Y no dejarnos apabullar por los influenciadores. Los influenciadores, eso no es crítica, eso es otra cosa. Eso es farándula. Pero nosotros debemos fortalecer nuestros propios circuitos y ya no solamente para la crítica en Colombia o en Venezuela, ¿no? Esto es universal. Cuando uno está allá arriba, uno ya no establece fronteras. Yo tengo, por ejemplo, en mi página web, yo tengo observaciones desde Buenos Aires, desde Barcelona, incluso desde Londres. Es decir, uno trasciende las fronteras. Uno se convierte porque el mundo digital es universal. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Publicarlo en español, publicarlo en inglés, en francés, en alemán? Bueno, sí, eso es otro problema. Pero el análisis del cine es planetario. Y nosotros no podemos dejarnos vencer por la gente esos influenciadores que no están haciendo análisis de cine, no están haciendo crítica, están haciendo otra cosa, están haciendo negocios, como ustedes lo quieran llamar. Pero eso no está en el campo nuestro. Eso está en el campo de los mercaderes. Ahora, el campo de análisis tiene que ser mucho más estricto, mucho más genuino y buscar sus propios vínculos con el espectador, porque al fin y al cabo nosotros somos un link, un vínculo entre la obra cinematográfica, el autor, los espectadores y nosotros mismos. Y yo creo que si nosotros logramos fortalecer esos circuitos donde nuestras opiniones tengan vigencia y tengan importancia, ya hemos hecho nuestro trabajo. Yo no quiero competir nunca con un influenciador, jamás. Yo los conozco, los he visto, los he escuchado. Esa es otra cosa. Bueno, esa es mi humilde opinión. Vi a Víctor pidiendo la palabra. Hay algo que es lo siguiente, hombre, estamos en un círculo vicioso, porque esto ya lo debatimos ayer. Alfonso ha sido muy atinado en decir lo siguiente: los llamados influencers tienen su espacio. Habla un poquito más alto, Víctor, por favor. Bueno, que lo que acaba de hablar Alfonso es muy cierto. Los influencers tienen su campo. La crítica es otra cosa. La crítica es querer el cine, es analizar el cine, es pensar el cine, es saber que hay directores grandísimos de cine. No dejar de lado que estamos reflexionando, estamos recreando, estamos viviendo el cine, estamos pendientes del cine que amamos. Cuando nosotros estamos en este momento discutiendo sobre lo que vimos ayer, que estamos enredados en lo mismo,
a mí me tiene, como dije ayer, sin cuidado que ellos existan y tengan muchos links. Miremos toda la banalidad cultural, no, sino de entretenimiento que hay en Internet con 5 millones de entradas. Miremos todo ese tipo de cosas. El camino del crítico, como el del escritor, es un camino muy silencioso. Si queremos llegar a la gente, miremos que tenemos que tener gente preparada, pero en un país donde el 1%, perdón, la lectura mínima es de medio libro por año, miremos que ahí cae mucha parte académica, los políticos, cae muchas personas que no leen, solamente tienen un norte y es la película de éxito, el libro de éxito. Por eso hay lectura de Pablo Coelho, que nosotros leemos un libro de él y se nos cae la mano en la segunda página. Por eso nos meten el dedo a la boca, como había dicho anteriormente, con las 50 noches de Grey, no sé qué cosas, con esa saga, y eso es lo que ve la gente, porque se nos olvida que Hollywood y California sobre todo tiene esa maquinaria espectacular de marketing que están diciendo, vea, consuma esto, lo consumen y a los 2 meses ya no existe. Entonces, nosotros pongamos, digamos esto, Walter Benjamin nunca fue popular entre nosotros, pongamos Valencia Guerquer, que es un escritor extraordinario, nunca fue popular Darío Ruiz Gómez. No, porque es que la masa está nivelada por lo bajo. A ellos les gusta solamente que le hablen de cosas bonitas, lo superficial, lo banal, y nosotros no podemos entrar a eso. Nosotros estamos en una tónica muy distinta, estamos siendo, como les digo ahora, reflexivos. Como yo me pongo a ver con los análisis tan concienzudos de Juan Guillermo o de Guillermo también, miremos que la gente no le va a gustar eso, porque no están preparadas. Entonces resulta que nosotros tenemos, Jaime se ilusiona mucho, Jaime Ponce, diciendo, no, que hagamos esto. No, a la gente si le decimos, vamos a ver, pongamos una película como de Tarkovsky, como se llama Nostalgia, la gente no le va a gustar. La gente no tiene esa capacidad de esa disciplina y ese gusto refinado por disfrutar lo que son obras de arte. Miremos cuando yo he visto los youtubers, pero los veo por curiosidad y veo, y no me causan ningún resquemor, ellos están en su cuento. Vamos a hablar de una película como El apartamento de Billy Wilder, están diciendo exactamente las mismas tonterías que están escritas ahí que se repiten en internet. No hay reflexión. Busquen sobre muchas películas importantes o autores. Hay muy poquita reflexión. Hay youtubers. Ayer me encontré con una noticia que a mí me causa risa e indignación. En un canal de esos de cine, en una encuesta que hicieron, dicen lo siguiente, que una película tan trivial, tan aburridora, tan mediocre como Roma, la de Cuarón y El laberinto del fauno, dice que son las obras más representativas del cine en español. Eso es para morirse uno de risa. Nosotros no podemos convivir con eso. ¿Cómo así que son? Como que nos están dictando a nosotros, y no solamente a los que estamos aquí, sino a la gente que le gusta el cine, que vamos a pasar por encima, hablando del cine en español, por encima de Luis Buñuel, por encima de Glauber Rocha. Eso causa esa indignación. Entonces, solamente para mencionar dos directores. Entonces, miremos que no podemos estar a la moda, porque la moda es pasajera. A los que les guste, pues intenten ser influencers, saquen todos sus estribillos, todas sus películas, pero comenten una película interesante y busquen esas listas, sean críticos, elogien lo que hay que hacer y verá que
que estamos en un mundo que está globalizado, pero está mediocremente uniformado. Busquen, pongamos aquí, voy a mencionar una mujer que detesto aquí en el país, la peluquera, hace como 4 o 5 meses estuvo, pero no es porque sea peluquera, sino porque no tiene preparación intelectual y tiene esa cabecita llena es de champú y de basurita, de basurita mediática. ¿Cómo es que va, daña una estación del metro y eso se vuelve un problema a nivel nacional? Ahí están los periódicos haciéndole de corifeos a eso. Están los otros blogs, están las otras páginas. Yo me quedo atrás. ¿Cómo es que una muchacha que no tiene nada que decir tiene una cantidad de fans, donde nos estamos mostrando somos nosotros, la pendejada de la gente, la mediocridad? Y eso se repite a nivel universal. Vaya, busquen quién ha escrito sobre, sobre Luis Buñuel en Chile en estos días. No lo han visto, no les interesa. Busquen sobre Subiela, que tiene unas obras muy lindas, el director argentino. No hay. Acuérdense que la cultura, con los medios de comunicación, ellos son una avalancha de lo mismo, pero en Internet hay cosas muy importantes. En Internet hay que buscar, son esos pequeños rincones donde nos encontremos, donde compartamos, donde miremos que reflexionamos, vemos que no somos diletantes, sino que buscamos con mucha fruición lo que es el buen cine, los buenos comentarios, y uno alejarse de ese tipo de cosas. Lo que pasa es que la pantalla de Internet lo hipnotiza a uno, es como una luna cuadrada al cual miramos y buscamos, pero si buscamos cosas interesantes, muy bien. Ahorita hablaba nuestro compañero costeño de José Luis Guarín, una cosa así, no recuerdo cómo se pronuncia, un gran crítico de cine. Como él hay muy pocos, así como aquí en el país. Hay que buscar medios alternativos, que eso los youtubers no tienen, con su lenguaje de 20 palabras, no tienen capacidad para escribir, sino hablar bobadas, hablar pendejadas. Recordemos que el lenguaje hablado, la facilidad de hablar y decir lo mismo, es uno de los epítomes que se glorifican en ese tipo de personas. Entonces, pónganlos a reflexionar y a escribir, no saben. Entonces, miremos que estamos en un ciclo vicioso, hablando de los influencers. A nosotros nos interesa eso, nosotros tenemos otro gusto, nosotros tenemos otras posibilidades. El resto será hablar de buenas intenciones, pero recordemos que de buenas intenciones está lleno el infierno. Nosotros somos creativos, hay un encuentro que es memorable en el país, que es que nosotros, Hermano organiza, y al cual participamos y le colaboramos con muchas cosas. Nos encontramos que es una parte de poner el pensamiento, poner el espíritu crítico. Entonces, sigamos, que hay muy poquita gente. Es que la cultura es de muy poquita gente. ¿Cuándo ha sido popular, pongamos, una obra maestra del cine como, a ver cuál dijera ahora, Irma la Dulce? ¿Quién la ve ahora? No la ve nada, una obra total. O si vemos a Rebeca de Hitchcock, ¿ha sido popular? No, nunca ha sido popular. Pero entren a ver a La Mujer Maravilla, entren a ver a Superman, entren el cine banal norteamericano, pero busquen el cine inteligente americano y verá que lo ve muy poquita gente. Lo mismo que a nivel mundial se dice eso. Entonces hay una beta, que es la beta del cine como industria, como se vanaglorian ellos. Al ser el cine una industria y tener esa concepción, solamente le interesa es publicar también unas historias con variaciones, los críticos que estén detrás de ellos, que hablen bien de ese cine, que nos digan a nosotros mentiras, pero nosotros ya estamos muy grandecitos y sabemos cuál cine buscar, europeo, cuál cine inglés, cuál cine español,
cuál cine americano que vale, cuál cine latinoamericano que vale, alejado de todo ese deseo de triunfar, entre comillas, a como del lugar. Por eso es que cuando hablamos de cine de autor, miremos que en Latinoamérica hay muy poquitos, porque todos quieren mostrar lo que hablaba esta semana, las lacras, para que los europeos nos den un premiecillo por ahí. No, hay que tener personalidad, y si nos quedamos solos, nos quedamos solos. Yo me pongo a ver cuando Omar, que es tan crítico y habla de anarquía, a veces nos habla de Argambila, que es nuestro gran crítico, ha sido en todo. Ha sido popular, nunca ha sido popular. O ha sido popular en las novelas banales que la gente leyó, pero el espíritu del cinismo, del anarquismo no ha sido. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Seguir con el encuentro. Nosotros abrimos las páginas, como le comenté ayer, pero de una forma muy sincera, muy pasional, lejos del ruido y de la monotonía de lo mismo. Ya he hablado y muchas gracias. Gracias, Víctor. Como Germán, pido la palabra. y ya vino Eduardo Bechara, entonces ahorita tocamos el tema de la publicación de las memorias del encuentro, pero pidió la palabra primero Jorge Hernando Delgado, luego Gustavo. Rematamos este tema y damos paso al siguiente. Ya, Germán, yo creo que sería muy interesante poder invitar a alguno de estos influenciadores, porque me parece que hay que, en alas de la justicia y en alas de la buena crítica, pues se ha dado tanto palo que sería bueno escucharlos. No sé, alguno de ellos que pueda aparecer mañana o algo así, para ser muy justo, porque pues a mí yo estoy más por el lado de Gonzalo, en el sentido de mirar este fenómeno con otra amplitud. Me pongo a pensar de que el arte en general ha salido de la gran prensa y de los medios hace rato. Recordemos cuando los diarios tenían música, artes plásticas, poesía. Es decir, las artes han ido desapareciendo de los medios. Esa ventana que se tenía de la cultura en los medios terminó ganando el cinematógrafo, el cine, que le dejaron una rendija. Y esa rendija está en manos de los milenios, de otra generación, de una generación que le tocó vivir eso. Y desgraciadamente nosotros estamos en esa transición. Y en esa medida tenemos que ser como más justos, no irnos porque irnos tan directamente como yo he escuchado a los compañeros es desconocer la cultura que está pasando con la globalización y que está pasando en el mundo con el poder y con la política. En esa medida estos personajes podrían ser inclusive los últimos que quedan de esa rendija por los medios, el cine, ya sea por miles de situaciones de comerciales, pero son los únicos que quedan. En ese sentido, pues vamos ganando. Ahora, el problema es ideológico. Yo he hablado con unos influenciadores, es decir, ya es absurdo hablar de la izquierda y la derecha y todo esto en el panorama, pero precisamente los que han querido que eso ya no se vuelva a hablar de izquierda, derecha, centro, lo que pretenden es que ya no se hable de nada, ¿cierto? Que no, que esto todo es rosa. Pues he encontrado unos influenciadores de izquierda. Es decir, el problema es ideológico. Ahora, que les quede 20 palabras, pues eso es un problema del mecanismo de lo que estamos viviendo, ¿cierto? Y en ese punto, pues creo que tenemos que mirar, por ejemplo, otras profesiones. Ahora escuchándolos me recordaba que en la medicina en este momento hay muchos influenciadores en la medicina que están vendiendo productos que te están diciendo cómo bajar el colesterol y tal, y son médicos que se prestan para esto. Es decir, en todas las profesiones van a haber influenciadores y en esa medida tenemos que ubicarnos en ese proceso, ¿no? Las redes son un medio y en esa medida creo que deberíamos profundizar más
en no dar tanto palo, sino más bien en darle a eso un sentido más ideológico y político de lo que está pasando, y que finalmente ellos no son tan culpables como aparentemente lo son, porque finalmente si hubiéramos sido jóvenes, en este caso, estaríamos metidos en eso, porque eso es lo que nos ha dado. Ahora, se nos olvida que hay especialistas, ¿sí? Entonces, en la medicina hay especialistas, en todas las artes hay especialistas, y tienen sus círculos, y no se ponen a preocuparse por los, o se preocupan a veces por los yerbateros, y en el caso de la medicina. Pero creo que habría que mirar esto con más amplitud y poder de pronto, como digo yo, por alas de la democracia, de que alguno de ellos esté acá para poder realmente hacer un equilibrio informativo, porque en este caso estaríamos en una balanza muy extraña. Y fuera de eso, en una balanza donde no reconocemos que hablar de un tema tan específico es de especialistas, y los otros son unas formas de desarrollo. Esa sería mi reflexión, hermano. Gustavo, pidió la palabra. Sí. La charla de esta mañana de Alfonso apunta ahí apunta de una forma muy breve y muy sencilla, muy directa, de la evolución del periódico a las redes sociales y a otras formas. Y me pareció que cuando empezó a hablar del tema de los influencers y de no darles la importancia desde la crítica, porque como dice él, y creemos muchos también, hablamos de contenidos, de aportar criterios, de hacer un ensayo creativo, artístico, donde se expongan ideas, análisis, y estos otros señores pues son todo menos eso. Entonces, y con lo que está planteando Jaime Ponce ahorita, y lo que también pues han dicho varios de ustedes que me han precedido en la palabra, yo creo que sí, que necesitamos unir un poco más de fuerzas de esto. Creo que no es el primer encuentro en que se plantea algo parecido. En los otros ha sido con el calor del contacto personal, de lo humano, más cálido, etcétera, etcétera. Pero siempre hemos casi que dicho lo mismo, de que pues, la crítica de su situación, la crítica de cine en el país, pues sabemos de los demás, pero pues, la referencia directa y lo que nos ocupa es nosotros en este momento. ¿Qué tan posible es? Creo que se retiró Germán en este preciso momento. ¿Qué tan posible es que el encuentro de críticos, por decir algo, tenga un medio de expresión en el que escribamos y participemos precisamente nosotros, que somos los que siempre hemos estado muy interesados en el encuentro, que creemos en el encuentro, que ayer y hoy hemos expresado la profunda nostalgia y añoranza que tenemos de ese encuentro en vivo, en presencial? Bueno, este año tocó así, ¿qué le vamos a hacer? Pero simplemente eso es una demostración de lo que valoramos, creemos, y la importancia, reconocemos la importancia que tiene el evento, el encuentro, bastante sui generis en Latinoamérica. Así es de que creo que le faltaría, o en este momento, una forma viable del encuentro, de subsistir, de desarrollarse, de crecer con nosotros, que nosotros lo hacemos crecer, y en la medida en que crece, nosotros también, sería la posibilidad de que tuviera algo parecido, no sé, es una propuesta a largo plazo, tuviera un medio de expresión, y en ese medio pues, sea el constructo de nosotros, porque ¿de quién más? No va a ser de los influencers, y en eso no creería que las puertas precisamente que vamos a trabajar, ellos tienen ya, y apuntamos a públicos distintos. El para quién se escribe que planteó ayer Juan Guillermo, me lo guardé y lo acuñé y lo voy a mantener para siempre, porque
el para quién escribimos, y sigo pensando en esa gran minoría ilustrada, culta, que quiere leer análisis, que quiere leer juicios, y que sabe que no existen, que no los hay, y que de pronto, sabiendo o que llegue a informarse de que hay un encuentro de críticos que tienen un medio de expresión virtual, lógicamente, redes sociales, donde la cobertura, como bien se planteaba ahorita, la cobertura del ciberespacio es mundial. En cualquier esquina del mundo lo pueden estar leyendo a uno. Y la relación costo-beneficio es impresionante. Entonces quisiera como plantear eso, es decir, para que el tema no quede simplemente una vez más, se ha planteado que necesitamos unirnos, que necesitamos consolidar un poco más de fuerzas porque la crítica se está arrinconando, porque esto, porque lo otro, y evidentemente no hay aquí malos ni culpables, ni son malos ni culpables los que están ocupando otros puestos mayoritarios en los medios, ni somos culpables porque nos hemos dejado arrinconar. Simplemente es nuestra situación y me parece que ya es hora de que pudiéramos crear ese medio y así nomás, a primera vista, sería un medio que cuenta con unas cabezas y unas inteligencias muy claras, muy conocedoras de su oficio y del medio del que están hablando. Eso quería como proponer. Guillermo me dijo que quería Sí, comentar algo. antes de Gonzalo, esto va a ser muy corto porque a mí no me interesa nada lo que piensan, ni lo que escriben, ni lo que dicen los influencers. Para eso he visto muchas películas malas. Y creo que la vida es tan corta que uno no puede ponerse a eso. Ni a ver películas malas, ni a ver qué piensan o qué dicen o qué escriben los medios de propaganda. Porque para mí un influencer es una propaganda móvil. Para las malas películas, por supuesto, y para todo el cine, porque ellos, claro, ellos tratan de que la gente vaya al cine a ver lo que sea. Pero yo sí creo que hay como unos elementos fundamentales, y ahí estoy retomando algo a Sartre, cuando él hablaba acerca de la libertad. Y creo que ese es uno de los fundamentos que tiene el crítico de cine, y es la libertad para poder elegir de lo que nosotros queremos escribir, de lo que nosotros queremos escuchar también, de lo que nosotros queremos leer, y somos libres en la selección. Hay algo que creo que es fundamental y es el poder de la seducción. Y ahí me acuerdo del tango y me acuerdo de Víctor y me acuerdo de Pereira, por supuesto que no me lo puedo sacar de la cabeza sino hasta mañana que se acabe el encuentro. Y creo que sí hay una seducción pedagógica y una seducción que eso de alguna manera nos puede llegar a acercar a lo que es ser un influencer. Pero sí creo que la seducción que nosotros estamos intentando escribir a lo largo de muchos años de experiencia como escritores o como aquellos que pensamos en el cine, en la escritura, y es la manera de cautivar cautivar lectores. Y eso creo que uno lo puede lograr y lo está logrando uno, así lo lean 2 o 3 o 5 personas que lo lean. Hay algo que creo que de alguna manera, y complementando un poco lo que decía Gustavo, nosotros tenemos las memorias, que es el producto del año, a veces es el producto de 2 años. Y creo que esas memorias, creo que ya son un archivo y es un patrimonio de la crítica en Colombia, porque han tocado muchos temas, que habría que hacer unas reediciones, si acaso, o tendría que volverlas digitales para que lleguen a todo el mundo en PDFs, o yo no sé cómo ahora es en esta parte de las plataformas, y creo que esa es una herencia y una huella que estamos dejando. Y lo otro, simplemente como para poner un ejemplo, porque si nosotros vamos a montar una página web o un blog o algo del encuentro, eso creo que es muy dispendioso, y digo muy dispendioso porque desde mucho antes de la pandemia nos reunimos con Diego García Moreno, el director de Alados, y hasta por fin este 30 de septiembre a las 7 de la noche, por supuesto, todos están cordialmente invitados para el lanzamiento de una revista virtual de documental que se llama La Pesadilla de Nanuc. Y a las 7 por el Facebook de la Cinemateca de Bogotá, de la Biblioteca Municipal de Medellín, o sea, se van a unir muchas instituciones para el lanzamiento de esta revista virtual de documental que no existe en el país. En el país no hay una revista dedicada al documental y para nosotros es fundamental.
Y eso ha sido una labor muy ardua, que hay que invertir mucho dinero porque hay que montar la plataforma. Bueno, ahí están las partes. Eso, ser o no ser crítico. Entonces creo que hay algo que con las memorias yo creo que estamos cubriendo la manera de darle al lector el otro tipo de cine que merece ser leído. Y ya no hablo más, Germán. Sí, yo pienso que que hay suficiente ilustración sobre los no ilustradores. Yo les decía que les queríamos dar el gusto a los que me habían solicitado el día de ayer, tarde en la noche, después del documental de Celia Cruz, que me llegaron varias inquietudes y sobre todo porque habíamos hablado ayer que hoy venía la conferencia de Alfonso Molina, que también los tocaba. Entonces, que ellos querían como tener alguna opinión más, no necesariamente influencer, porque no me llamó ninguno, porque estoy de acuerdo con ustedes que ni los conozco, ni sé dónde están, porque son como fantasmitas. Pues de pronto son amigos de Jorge Hernando Delgado y me da pena con él que esté hablando mal de sus amigos. No, yo hablo de la democracia, Germán. No, mentira. Porque por ahí he visto mucho dictador. Claro, pero yo digo una cosa, que yo les comentaba a ellos ayer, por ejemplo, y lo dije también sarcásticamente, que yo no creo que a los influencers los inviten a los festivales de cine, ni creo que los inviten a ser parte de jurados en festivales de cine, a los influencers. Creo que tampoco hay libros de influencers, textos que hablen de cine, ¿sí? Porque me imagino que Bechara te aseguro que el mundo no ha editado ninguno. será de ellos, todo será de ellos. Y sobre nuestras tumbas, sobre nuestro polvo, harán ladrillos parecidos y ellos tendrán el poder. Y pienso también en que difícilmente podría ser un eje temático de alguno de los encuentros nuestros, ¿sí? Porque ahí sí le daría dolor de cabeza a Juan Guillermo y no se animaría a venir a Pereira, la querendona y trasnochadora. Yo le cuento pues que nosotros hemos hecho 7 libros, son 7 libros con las memorias de los encuentros de críticos y periodistas de cine. No hemos podido hacer los últimos 2 libros que tengo pensado llevar a talleres porque hemos tenido problemas económicos, ¿cierto? Pero este año sí hemos soñado, pero con mucha pasión, con la posibilidad de hacer las memorias de este encuentro, ¿sí? Esa es una obsesión que tenemos y creo que lo vamos a lograr. Aprovechando que vino Eduardo, quisiera que Juan Guillermo le contara de la idea que tenemos, así estemos pensando obviamente en que la cristalización de ese sueño sea de largo aliento, no necesariamente pensar en que lo vamos a editar, a publicar de manera rápida, por lo que significa conseguir los derechos, la autorización y los textos. Micrófono. Sí, Eduardo, la idea surgió a raíz pues por culpa tuya esta mañana cuando estabas compartiéndonos la presentación del libro de La vida es bella, y también Leonardo Fabio, que también estaba involucrado en este complot. Y recordando, mientras los escuchaba y mientras oía los poemas y sobre todo los nombres de los poetas, surgió la idea, ahí nos despertó con Omar también, y con Gonzalo. Germana también estaba ahí, entonces empezamos a chatear, empezamos ahí como a cruzar una serie de ideas, y si hay un interés también de que existen los poetas que escriben sobre poesía de cinematográfica, pero al mismo tiempo existen escritores prosa, sí, escritores que escriben, que han escrito también relatos cortos o relatos, bueno, básicamente cuentos
relacionados con el cine, que también sería como un complemento a La vida es bella. Obviando, por supuesto, el título premonitorio que sugiere Germán Osa, que me parece terrible. Pero entonces sí es como empezar, y ese va a ser un proceso largo. Y digo que es un proceso largo porque tendríamos que seleccionar, buscar quiénes han escrito, quiénes escriben, y por esa afinidad que tienen con el cine, sabemos que van a escribir o que tienen escritos. Entonces la idea que nosotros estamos proponiendo y es como empezar a hacer una arqueología, empezar a hacer una investigación sobre quiénes han escrito, quiénes escribieron y sobre todo de algunos que murieron, me imagino yo, que tienen escritos sobre cine. Entonces la idea es como empezar a hacer una investigación, una recopilación de textos, después una convocatoria para hablar directamente con aquellos que sabemos que tienen escrito algo o que pueden llegar a tener escrito algo, pero no lo han visibilizado, lo tienen inédito el texto. Y es como empezar como a preocuparlos de que va a existir una publicación coordinada por el encuentro que para editar un libro, una antología de escritores, tanto escritores como críticos también, que tengan la posibilidad o de que tengan escritos sobre sí. Esa es más o menos la propuesta que salió en los 10 minutos que interrumpimos la lectura de la poesía de la antología y resultó esta idea. Bueno, nada, ¿cómo están? Los saludo acá desde la Casa de Poesía Silva, donde justamente estamos con Javier Rey haciendo un documental de cine de diferentes poetas latinoamericanos. Y bueno, un saludo especial a Germán, a Leonardo Fabio, a ti, Juan Guillermo, a todos. Bueno, la verdad que me siento feliz de escucharte, Juan Guillermo, y de oír esta propuesta. Creo que es una propuesta maravillosa. Creo que todo lo que podamos hacer para lograr, digamos, encontrar ambos géneros, entiéndase el cine y la literatura en general, ya sea poesía o narrativa, o la misma crítica, me parece maravilloso. Creo que es una idea genial y habría que ponerse en la tarea. Me parece pues que es una idea maravillosa y que aparte puede dar para muchísimo. Estos son casi que los primeros pasos que se pueden dar para ir empezando a gestar realmente una fusión importante que empiece a encontrar ambos géneros. Entonces, lo que te puedo decir y lo que les puedo decir es que me parece un proyecto muy bonito y bueno, tendríamos que sentarnos a hablarlo, habría que planificarlo, habría que darle unos tiempos de trabajo, un lapso de búsqueda, digamos, en los que nos pusiéramos a buscar de alguna manera esos textos que han salido o esos textos que aún no han salido, pero que son fundamentales y empezar a armarlo. Creo que es una hermosa idea. Y lo más importante es no quedarnos con las ideas, esas grandes ideas en el mundo platónico, sino si algo de alguna manera nos identifica, tanto en la editorial Escarabajo como en el proyecto En Busca de Poetas, es que nos encanta bajar las ideas a tierra, hacerlas realidad, así como el artesano de Platón y bajó la idea del sofá y digamos que la materializó en un diván. Creo que las ideas hay que materializarlas y así mismo fue como se hizo con La vida es bella, cuando Henry Laguado lanzó en un almuerzo en el que estábamos, en donde se festejaba el cumpleaños de un amigo poeta conjunto, esa idea de que siempre había soñado con una antología de poemas de cine que unificara, digamos, a diferentes autores que ya habían escrito con relación al tema del cine. Y le dije, algo así es totalmente posible, aunque hay que trabajarlo mucho, pero manos a la obra. Entonces creo que Juan Guillermo,
algo así es totalmente posible y manos a la obra. No, muy bien, Eduardo, creo que estaremos entonces en contacto para como empezar a definir y a delimitar este proyecto. Sé que Gonzalo Restrepo nos va a acompañar sobre todo para que cubra la región de la costa Caribe, por ejemplo. Víctor, toda la parte antioqueña de la zona de Antioquia. Él también tiene textos sobre cine. Jorge Hernando, por supuesto, el eje cafetero, lo mismo que Hermanosa. Y ahí nos vamos uniendo, ¿sí? Y creo que puede ser un proyecto muy bonito. Sin lugar a dudas. Entonces quedo realmente pendiente, de que empecemos, digamos, a hablar con respecto a movernos en ese sentido. Me parece hermosísimo. Y creo que aparte de ese proyecto pueden salir otros proyectos Claro. y de alguna manera pues que esto sea una cadena de proyectos que nos lleve a generar esa fusión, ¿no? Esa fusión literatura-cine. Gustavo, Entonces, no, para después, como para tener después tus contactos, me los mandas, yo no sé cómo. No, con Germán te lo Eso, da, perfecto, va a ser nuestro Leonardo, puente. Fabio Listo. también te lo da. Muy bien. Perfecto. pero otra idea que surgió ahora, Juan Guillermo y Gustavo y Jaime y Jorge Hernando y Leonardo y Víctor, fue la de una publicación en el marco del encuentro en términos de difusión o una publicación que podría ser mensual de carácter periodístico o como un boletín o un blog, no sé qué, una comunicación con los amantes del cine, con los seguidores, para defender el ejercicio de la crítica de cine o en qué términos se entendería poner en práctica esa idea de una publicación que surja a raíz de los encuentros de críticos de cine de Perú. Yo, la verdad que es un poco aquí en caliente, oyendo lo que se ha dicho ayer y hoy, que se me ha ocurrido, pero que evidentemente hay que discutirlo. Sí me parece que la publicación virtual, sería del encuentro, no en el marco del encuentro, porque el marco del encuentro es una vez al año. Sería algo permanente, pero sería para discutir, así como se está hablando del proyecto este tan bonito de cine y poesía y cine y literatura y narrativa y todo esto, que hay que mirarle los pros y contras. Aquí todos tenemos la forma de comunicarnos entre sí, que Germán sea el puente, que pudiéramos ir concretando, pero que fuera básicamente, como yo lo estoy así como mirando, pero hay que desarrollarlo más, es una idea, es un proyecto que propongo aquí a todos y yo sé que se va a enriquecer muchísimo con el aporte y las ideas de todos ustedes de cómo fuera. Yo lo veo antes que nada así, medio virtual, redes sociales, del encuentro, un órgano de difusión del encuentro, un órgano de crítica, bueno, como se quiera llamar, eso también habría que verlo cómo es, pero que sea permanente, porque está recibiendo los aportes de todos nosotros, ¿sí? Y que en diferentes áreas, comentarios, de notas, de ensayos, bueno, es decir, permitiría muchas cosas. Pero Germán, así como lo estoy planteando, es más en un borrador general, ¿sí? Una cosa que sale aquí en caliente, que podríamos de pronto una o dos personas de pronto desarrollar un poco más, 2, 3 páginas en escrito y irlo haciéndoselo saber a ustedes para que lo vayan enriqueciendo. Pero a mí me parece que sería algo muy importante y que nos mantendría a todos precisamente en un espacio trabajando y no atomizados y arrinconados. Entonces sale así, Germán, me sale así en este momento, pero me ofrecería, por ejemplo, si quieres contigo y con alguien más, con Jaime o alguien más, Alfonso también tiene mucha experiencia en esto, de poder hacer un pequeñito proyecto y presentarlo. Por ejemplo, presentárselo a todos ustedes. Pero mira, Gustavo, que de todas maneras no es utópico pensarlo también en el futuro
en el mismo marco del encuentro, así sea una vez al año, porque la experiencia nos ha enseñado que en algunos festivales, si no en todos, pero sí en muchos, de cine, durante todo el evento, a diario, pueden aparecer unas publicaciones que cuentan lo que va a suceder durante el día, resumen de las películas vistas el día anterior y resúmenes de películas que uno va a ver ese día, el día siguiente y el día que está viviendo el Germán, festival. Todo yo no, eso yo no defiendo ni apoyo ni ataco ni contraargumento ni lo uno ni lo otro. Si esa idea tuya también podría ser. Sí, una cosa es como el día a día de un festival donde se informa qué va a ser, pero es muy distinto a que sea el centro o el medio de expresión de un una medio de expresión, de correcto, serie de correcto, críticas, correcto. que podrían Que ser es muy ambas válido, que cosas. sería muy bueno como Sería medio muy de bueno. expresión, una publicación mensual, así Podría sea ser. virtual. Entonces yo propongo, por ejemplo, les propongo aquí en este momento que estuviéramos Jaime Ponce, Alfonso Molina, Germán Osa y yo para redactar más o menos un proyecto de trabajo, presentárselo a ustedes de aquí a un mes, por decir algo. No sé si les Parece parece. bien, parece muy bien. Vale. Perfecto. Podríamos ir pensando en el eje temático. Micrófono, ¿de quién estaba hablando? Leonardo Fabio quería hablar. Sí, estaba hablando, pero no tenía el micrófono prendido. Yo estoy de acuerdo con ese planteamiento. Sí, que podríamos ir pensando como en el eje temático del evento del encuentro del 2021. Pero un momento, es que Leonardo estaba pidiendo la palabra hace ya ¿Sí? tiempos. Sí, Leonardo Fabio había pedido la palabra. Yo pensé que estaba haciendo fonomímica. No, es que tenía el micrófono apagado. Bien, Alfonso. Entonces ahí quedamos listos para hablarnos y trabajar a eso. Gracias, Alfonso, por tu apoyo. Estupendo, estupendo. Claro que sí. Leonardo Fabio había solicitado. Leonardo, es que no te estaba funcionando el micrófono. Leonardo, sal y vuelve a entrar. A ver si te funciona así el audio. Gustavo, claro que sí, amigos, que cuenten conmigo para lo que necesiten y lideramos esa primera propuesta. Gracias. Gracias, Jaime. Listo. Muy horrible si les hago una pregunta relacionada porque fue una inquietud que me planteó el realizador del documental de Celia Cruz Regresó a La Habana, que él quería más o menos tener como una idea, una opinión de algunos de ustedes sobre la película, los que la vieron ayer. Mira, Germán, yo intenté verla, pero era tan pequeño el cuadro que no lo pude ampliar. Es imposible ver tener lupa para verla. Lo que pasa es que la película, sí, les voy a contar qué sucedió con la transmisión. Existe en YouTube, está en YouTube, pero esa copia que hay en YouTube no está autorizada. Él dice que esa copia no tiene por qué estar ahí subida en YouTube. Y él trató desde Cuba, porque él está en La Habana, trató desde Cuba de enviárnosla y tuvo todas las dificultades del mundo. Hubo que pasarla por pedazos y casi nunca la encomienda llegó en buenas condiciones. A última hora, el viernes a mediodía, pudieron pasar la copia que pudimos transmitir anoche. Sí, yo la vi realmente en un cuadro muy pequeño. Que fue, Mira, que fue Germán, el pero problema. la copia que está
en YouTube es original, ¿no? ¿Hay algún cambio o es que realmente es un problema ideológico? No, es la película. Está en dos partes. Es un La que está en problema YouTube. ético, entonces. No, pero además la película, la copia que está en YouTube solamente dura 30 minutos. Por eso, está en dos partes. Sí. Hay una parte, y la otra parte es la que no pudieron bajar. No pudieron bajar para subirla. Entonces sí podríamos pensar en ideas para el eje temático del encuentro del 2021. A mí me gustó mucho, Víctor, lo de tango y cine. Ah, bueno, lo veo bien. Oiga, hago una propuesta, ¿no? Quien pueda, Víctor, claro, claro. Ven. Mira, Germán, Yo, ¿puedo hablar o por allá se Puede hablar, atravesó? quien pueda. Bueno, vean. ¿Por qué en toda esta diversidad de gustos cinematográficos que tenemos todos nosotros, porque cada uno de los que asistimos no se apersona a presentar un director de cine que esté vivo, que sea importante, para que lo compartamos en un encuentro en toda esa diversidad? Pueden ser mujeres, pueden ser hombres, pueden ser anarquistas, pueden ser documentales, porque muchas veces hacemos el encuentro a nivel muy general y nunca comentamos directores de cine, pues los comentamos muy tangencialmente o hacemos un compendio un poco de historia, pero sería muy interesante poder hablar, pongamos, de un director, de este Paul Pawlowski, que me parece que se pronuncia, que dirigió una película muy linda que se llama Guerra Fría, que no se habla de esa película. Solamente para citar ese caso de que se me presenta Hermosa. ahora. Muy linda, muy linda. Exacto. Entonces, hablar de un director cada uno y que venga con un ensayo y listo para las próximas memorias. Creo que sería un encuentro de compartir gustos, de compartir disgustos, pero sobre todo de esa pasión por el cine. Me parecería que es una posibilidad donde cada uno traiga, pues, como dije, su escrito, que esté para las memorias, porque al paso que vamos, con tanta cosa que está pasando y tan rápido, las memorias no nos va a tocar, sino quién sabe cuándo, porque estamos muy atrasados con ellas. Entonces ahí está esa propuesta. Germán se fue, ¿cierto? Ya llegó. Ah, bueno. Pero pues yo te veo, que me imagino que estás tomando tinto al escondido. No, me fui a cerrar la ventana porque el agua está lloviendo y se me entra la ventana Bueno. aquí Pero si escucho la propuesta o se la repito. Me la repite, por favor, que le alcance a escuchar, director. No ve, compañeros, que el director no nos para bolas y así hablan de una publicación. Bueno, la repito, vean. Germán, que cada uno de los panelistas, de las personas que siempre estamos en el encuentro, se apersone de un director de cine, ya sea de ficción, de documental, pero que esté vivo. A ver qué puntos de referencia tenemos. Yo ahorita hablaba de Paul Pawlowski, creo que se pronuncia así, que hizo una película sobre que se llama Guerra Fría. Hay otra directora francesa que dirigió una película, es que me olvida el nombre, que es sobre un escritor que se va, un periodista que se va para Ucrania a averiguar lo que en realidad es el estalinismo. Es una obra preciosa, yo no recuerdo el director en este momento, y estar hurgando en ese cine que no llega a las salas ni a los medios masivos, que está vivo y que está buscando cómo presentarse por ahí, por otros lados. Yo les decía, Pamo, en el encuentro de cine, encuentro un director de cine como argentino, como Miguel Coan, o el otro como Germán Crack, que tienen propuestas muy importantes, y mirar si es posible, pongamos, cada uno venga con un director, venga con un ensayo, y ese ensayo está para las memorias, para que después no nos diga Germán, hombre, es que no hay escrito. No, véanlos aquí para las memorias del 22 Festival. Así no hablaríamos más de los youtubers porque me tienen ya loco.
Y hay una cosa para Jorge Hernán, que no se ponga apocalíptico, que los youtubers toda la vida han existido. Están existido como los culebreros en las calles, que nunca nos pisotearon, ni los políticos de baja estofa de alto calado, que hablan y hablan y hablan. Y nosotros les comen, pues los que votan les comen en cuenta. Entonces miremos que no, nosotros estamos en una cosa muy seria. Médicos falsos y verdaderos hablando de la importancia de la avena en la vida. Está para rebajar peso, hay 50.000 youtubers. No, estamos hablando de cine, una cosa muy seria, entonces no tengamos miedo a eso. Entonces ahí está la propuesta, mi querido Germán, para venir con cada uno con un director de cine de cualquier tendencia, ya sea documental o ficción, que yo creo que daría una visión sobre lo que vemos en cine, nuestros escritores. También se me había olvidado felicitar a el joven Guillermo, que en Facebook publicó una cantidad de películas que fue toda una lección de buen cine, que ya me he visto varias películas que no conocía. Entonces, pues un abrazo y ahí está la propuesta. Sí, Jorge Hernando. Bueno, esto va llegando, ¿no? Me parece que sería muy interesante que lográramos hacer un libro sobre, bueno, o el tema del encuentro, sobre los críticos de cine en Colombia. Es decir, cada uno de nosotros tomaría Se le acabó la pila a Jorge Hernando. No, se murió. Lo congelado. Víctor le hizo trampa porque iba a hablar de los influencers. Así hablan. Se acabó. Está lloviendo mucho en Armenia. Está mal, sí, hay como mal señal, pero en términos generales es invitar a que nosotros mismos conozcamos nuestro trabajo. Algunos tienen mucho más trabajo que otros y en esa medida estaríamos desarrollando realmente unas bases de consolidación de los mismos críticos. Y no sé si a Juan Guillermo alguien le ha hecho un ensayo sobre su obra, por ejemplo, o el trabajo que ha hecho Germán, o el que ha hecho Jaime. Bueno, cada uno de ustedes ya tienen unos libros, unos elementos, y sería muy interesante empezar a mirarnos a nosotros mismos y a evaluarnos y a mirar cosas, ¿cierto? Lo mismo que es la misma propuesta casi tuya en el sentido de buscar a otros, ¿cierto? Y hacer el mismo ensayo. ¿Por qué no nos miramos de pronto nosotros mismos y fortalecemos también el gremio? Porque hace parte de lo que hemos hablado todo este tiempo, cómo poder integrarnos, cómo poder, y si no nos conocemos, si no sabemos realmente la obra de cada uno de nosotros, por ese aislamiento que es propio del gremio, de que no hemos logrado consolidarnos, pues creo que esto sería un buen momento de mirarnos a nosotros mismos. De pronto no es para pero sí creo que puede ser un tema interesante para evaluarlo, ¿cierto? Que es mirar qué estamos haciendo en una mirada crítica de nosotros mismos. A ver, Germán, pero estamos en la propuesta del tema del año entrante, ¿cierto? Del próximo encuentro. Porque lo que está planteando Víctor suena interesante, creo que nunca lo hemos hecho, ¿no? Que cada cual trabaje un director, su influencia, su obra, sus elementos, sus principales películas, su filmografía, el periodo en cuestión en que nace, el periodo en que influye, lo que haya podido dejar. No sé, me parece, independiente de lo que está planteando Jorge Hernando, que también me parece muy interesante, podría ser, pero que habría que verlo como un punto aparte, es decir, posterior a seguir con ese planteamiento, pero
Pero no sé, creo que nunca se ha existido en ningún encuentro que cada cual se dedique a un director, ¿cierto? No suena mal la idea. No sé qué dicen los demás compañeros. No, pero sí hubo un encuentro Sí, sí. donde no Directores de cine, seleccionamos a los directores raros, que es lo que creo que está postulando Víctor, apuntando Víctor. de esos extraños, de esos que uno no conoce, que pertenecen a otras geografías y a otros territorios y a otras, porque sí hicimos uno que era el director que uno, es casi como el director favorito de uno. Sí, Sí, entonces, sí, sí. y llevamos como una película, y llevamos un fragmento, y ahí hablamos del No, director que nosotros queríamos. Yo llevé a Hitchcock. Germán, pero hay una condición de que el Sean escritor, de que el vivos. director de cine esté vivo. Sí, sí. Ah, ajá. Ahí es. Exacto, Por muy lo, bien. por Sí, lo yo siguiente. ahí aprovecho y apoyo el tema, pero yo creo que el de Víctor, o sea, yo estuve leyendo ahí, chismoseando en el chat, y hay algo que me gustaría después que Gonzalo más o menos nos explicara muy bien, lo de cultura del perdón y multiculturalidad. No sé en qué película, bueno, en fin, sería ya como el cine del posconflicto, bueno, algo así. Pero sí me interesa mucho es la propuesta de Víctor, porque eso empataría con algo que creo que es muy clave hoy y que tiene mucho que ver con aquellas sombras que aparecen a veces, y es como la cinefilia hoy. O sea, ¿cuál es el estado actual de la cinefilia? Porque hemos estado hablando mucho de cinefilia también, pero ¿dónde está la cinefilia hoy? Sí. ¿Cuáles las distintas características y manifestaciones, y sobre todo esa rivalidad que hay aparentemente en la cinefilia y la academia, por ejemplo? Pero eso iría enmarcado dentro de los directores vivos. Entonces, no Claro, sé, sí. ahí como que pongo sobre el tapete eso, pero a mí me interesa mucho la idea de Víctor, porque creo que esa es como una posibilidad de empezar a descubrir directores vivos, porque ya estamos mamados de hablar de Hitchcock, por ejemplo, o de Orson Welles. Aunque Ahí a lo pesar de vivimos. que nunca nos vamos a cansar de hablar de ellos ni de ver sus películas. Y ya, y no más. Germán se volvió a cerrar la ventana, no, pues está por aquí. Apareció, no, el que se fue Víctor. No, yo Apareció estoy aquí. Felipe Moreno Salazar. Apareció. Claro, Eduardo, Felipe que nunca responde los correos. sí, hoy debe ser Eh, que ya salió de clase, porque siempre que lo llama uno está en clase. Debe ser que ya salió de clase. Nos está contando Odisea en Colombia 2021. mm. ¿Qué dice el maestro Alfonso sobre esa propuesta de Víctor? A mí me encanta, sobre todo también lo de los cinematografistas raros, ¿no? Raros, extraños, Y y que hacen un cine. esa propuesta a mí me recuerda en los años 80, en el Festival de San Sebastián. Y la dirección del festival se dedicó a descubrir artistas, cineastas reprimidos, vamos a llamarlo así, que estaban en esa época. Por ejemplo, Zhang Yimou no es lo que es hoy. Era un cineasta chino y que el régimen chino no lo quería, pues. Hacía películas muy críticas con respecto al partido. Y en Polonia estaba Kieslowski, que no era conocido en Occidente, había hecho el Decálogo solamente. Y San Sebastián se dedicó a traerlos, a llevarlos allá a Europa. Y a partir de ahí, Kieslowski se convirtió en una figura muy importante, como todos sabemos. Y Zhang Yimou dejó de hacer, bueno, y hacía sus películas muy críticas con respecto al gobierno chino, como corresponde a todo creador, se crítica con el poder. Y después, bueno, cada uno adquirió importancia. Yo creo, a mí me gusta la idea de tomar un cineasta vivo, no de los consagrados, sino de los que consideremos que sean los que representan el futuro del cine, y presentarlo, estudiarlo, conversarlo, analizarlo.
lo de Pawlewski en Polonia me parece que es importante. Lo que pasa es que ya es un hombre consagrado, ¿no? No solamente en Polonia, sino en el Reino Unido como documentalista. Pero podríamos buscar otros cineastas no tan conocidos bueno, y analizarlos, ver sus películas, analizarlas y ver cómo entender tanto los factores internos como los factores externos de su cine. Eso me gusta, me parece que es una orientación interesante y que podría ser muy productiva. No sé qué piensan ustedes. A ver, ¿qué nombres tienen en mente? Me gusta mucho el iraní Panahi, el de Taxi. Sí. Germán. No, Sí. yo lo que me llama mucho la atención es Sharon Las Bartas, por ejemplo. También. Germán, Carlos Rosero. ¿Cómo? ¿Me permites allí la palabra? Sí, claro, Carlos. Bueno, pues saludar allí a los compañeros que ingresaron y que está interesante el tema. Lo que pasa es que del señor Víctor, la propuesta, me pareció como algo que de pronto yo pensaba ahora y también ahí adecuando un poco una pregunta que usted había hecho hace rato de las anteriores participaciones y esta mañana veía la de Harold Giraldo, ¿sí? Profesor de la UTP de acá de Risaralda, de Pereira, la Universidad Tecnológica de Pereira, y él nos hacía un recuento desde el 2008 al 2018 de las películas colombianas, ¿cierto? Y en algún momento, pues, llegaba uno a decir, bueno, ve, y este director, pues nunca lo he escuchado, ¿cierto? Es más, yo le preguntaba a Harold, venga, y usted se vio todas las películas, yo no me di cuenta, ¿cierto? No me di cuenta cuando salió una de ellas. Entonces, digamos que ahí se relaciona un poco lo que hablaba el compañero Víctor, de que sí hay una necesidad también de poder tener la imagen, digamos, pues con todo lo que ustedes hablaron ahora, toda su historia de una persona, de un director vivo y que obviamente no ha sido reconocido y que eso también le va a dar un poco de empuje a su trabajo y todas estas cosas. Entonces, muy acertado sería ese tema, Germán. Yo los invito para que vayamos cerrando a que esta noche a las 7 se animen a ver el cortometraje del caricaturista, dibujante, pintor, actor, director Enrique Piloso, un ecuatoriano que estuvo con nosotros hace como 2 años, que ahora vive en California y que hizo un cortometraje que lo sometió a algunos concursos de cortometraje y ha ganado algunos premios. Él nos cedió los derechos para exhibir ese cortometraje hoy a las 7 de la noche y para que mañana estén con nosotros a partir de las 9 de la mañana con las charlas de Rodrigo Vidal sobre el cineclubismo, porque él dice que se convirtió ya en un cineclubista intenso, intensivo. El cine en el Quindío No se oye. ¿Qué creo que están contestando una llamada, creo. Sí, es que no, están cerrando otra ventana. La propuesta
Que parece que hay una tormenta, ¿no? Dice Jorladi. Está lloviendo muy duro. Entonces nos da mucho temor de que de pronto ahora se nos interrumpa la conversación, sobre todo porque con 2 o 3 relámpagos que lleguen seguidos se nos va la luz. No, nosotros no tenemos la capacidad de defendernos de las tormentas como la tienen las grandes ciudades. Son los efectos especiales. Entonces, sí, estos son... Son los efectos especiales del encuentro de críticos. Ah, muy buenos, muy buenos. Bien, Jorladi. Bueno. Entonces les agradecemos mucho el haber estado con nosotros esta tarde. La conversación muy amable, muy amena, muy inteligente. Ya no voy a cerrar más la ventana, Víctor, porque ya la cerré. Pero entonces sí veamos el corte esta noche y mañana nos conectamos de nuevo. Okay. 9 de la mañana. Gracias. Mañana a las 9. Mañana. Ah, y si no han visto la charla de Jaime Ponce, está subida en YouTube. Interesantísima, bueno. Muy buena. Sobre todos. Ya en la página de Facebook están todas las charlas. Todas las charlas están. Muy bien, Gabriel. Bueno, buenas noches para todos. Buenas noches. Mañana nos vemos. Chao, Gonzalo. Chao. Fernando. Chao, feliz. Luego, gracias. Chao. Buenas noches a todos. Gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Germán. Chao, a todos. A Yolanda también, gracias. Jorladi, Gabriel, gracias. Con todo gusto, compañeros.